¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión veremos el comando field o campo para mostrar propiedades como longitud y área. También cómo aplicar formato, fórmulas y, por supuesto, algunas opciones para los datos del plano. Así que sin más, vamos a por ello. Bien, pues tenemos aquí una línea, un polígono y un círculo, pero más importante son estos elementos de aquí, que aparentemente son texto, pero en realidad son campos o fields. Los podemos distinguir porque tienen un ligero sombreado en la parte posterior y son especialmente interesantes porque nos muestran información actualizada sobre algún elemento. Por ejemplo, si yo selecciono esta línea y la recorto, y regenero, me dice que ahora mide 115.09. Y nuevamente, si yo la extiendo y regenero, ahora me dice que tiene una longitud de 153.21 metros. Y lo mismo para este polígono, que ahora me está mostrando el área o superficie. Si yo hago este polígono más grande y regenero, acuérdense, siempre tenemos que regenerar con RE de regen, o también puede ser rea para regenerar todo y le damos enter, pues me dice que ahora son 2607. Y de igual manera, si yo reduzco el polígono y regenero todo, me dice que ahora son 468.27 metros cuadrados. Y bueno, para usar esta herramienta de Field, nosotros nos tenemos que ir a la pestaña de Insert y aquí encontramos el icono de Field. O también podemos teclear tal cual Field y ese es el comando. Bueno, en esta sección podemos ver todos los campos disponibles para utilizar, pero para no perdernos vamos a ponerlos por categoría, es decir, ahorita vamos a seleccionar objetos porque vamos a hacer un campo sobre este círculo. Entonces seleccionamos objetos y nuevamente objeto. Y ahora sí, lo importante es este botoncito porque es el que nos enlaza el campo con el objeto. Le doy clic aquí y me menciona que seleccione un objeto. Bueno, pues selecciono el círculo y ahora en esta parte ya puedo yo seleccionar qué propiedad quiero que me muestre. El área, el centro, la circunferencia o más bien perímetro, color, el diámetro. Pues bueno, aquí ya tengo yo la longitud y de este lado tengo el área. ¿Qué les parece si usamos el radio que está por aquí? Y ahora sí le damos OK. Y tal cual ya nada más tengo que darle clic para posicionar el texto y listo. Me dice que tiene un radio de 24.79 metros. Si yo selecciono el círculo y el radio le doy, pues vamos a ponerle exactamente 20 metros y regenero, me dice 20 metros exactos. Pero bueno, aquí podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, la altura del texto con respecto a estos. Aquí también tenemos más posiciones decimales. Y aquí como es longitud, dice metros. Y aquí que es superficie o área, vienen metros cuadrados. Eso quiere decir que nosotros podemos configurar la altura, el formato y más opciones en los campos. Y bueno, para eso yo les preparé por acá una lotificación de terrenos para vivienda, porque cuando me tocan este tipo de proyectos, pues para mí es muy conveniente usar los fields, porque pues en lugar de objetos, aquí yo lo voy a usar con hatch. Fíjense cómo en vivienda, aquí se resalta que todo esto tengo la intención de hacerlo vivienda, la restricción, pues que está por acá, estacionamiento de visitas y área verde. Entonces está separado por hatch. Y bueno, este ejercicio nos va a funcionar para saber cómo darle formato a los campos. Y bueno, ya vimos que nosotros tenemos aquí el icono de field o también podemos usar el comando. Pero mi recomendación es que si ya tienen un estilo de texto, por ejemplo este, pues lo aprovechemos y sobre ese hagamos el campo. Entonces yo voy a copiar este texto y sobre este voy a hacer el field. Le doy doble clic y nuevamente doble clic para que se resalte el texto y ahora sí clic derecho
y aquí encuentro yo esta opción de Insert Field para que me sustituya lo que está resaltado con el campo. Le damos clic y ya nos aparece esta ventana que conocíamos. Bueno, pues aquí ya está seleccionado objeto. Lo único que tengo que hacer es enlazar con este botón ahora el hatch. Bueno, ya lo seleccioné y de hecho aquí me muestra que el tipo de objeto es un hatch. Y aquí ya tengo ángulo, pues ahora lo que estoy buscando es un área. Y ahora sí le doy OK. Y miren, ya me apareció 2664.86 metros cuadrados. Pero bueno, nos falta el formato. Pero yo les quería mostrar que también si ustedes quieren editar algún campo, pues simplemente hay que darle doble clic para entrar al texto y nuevamente doble clic para entrar a editar el campo. O también le pueden dar clic derecho y aquí dice Edit Field. Le damos clic y ahora sí, en esta ventana, pues estas son las opciones que nos faltaban, que se refiere a el formato. Entonces, tenemos aquí fraccional o científica, que la verdad no las vamos a utilizar. Y nos quedan las unidades del dibujo, formato decimal, arquitectura e ingeniería. Pero cuidado con estas dos opciones de arquitectura e ingeniería, porque están en square feet o pies cuadrados. Porque al parecer para Autodesk, estas dos disciplinas solamente se trabajan en estas unidades. Pero bueno, ese es otro tema. Eso nos deja con el decimal y las unidades del dibujo. Si ustedes tienen bien configuradas sus unidades, pues podemos utilizar este, pero mi recomendación es siempre utilizar el decimal, porque aquí nos permite decirle cuántas posiciones decimales. Por ejemplo, aquí dice precisión y veo todas estas opciones de posiciones decimales. Si me voy a las unidades del dibujo, pues no me da esa opción. Aquí es como se va a ver, pero aquí en decimal yo puedo seleccionar dos posiciones decimales. Le damos OK y ya va mejor. Nos falta agregarle todavía lo de metros cuadrados. Bueno, nuevamente, doble clic y este botoncito es el que teníamos pendiente. Así que le damos clic y ahora aquí nosotros vamos a ponerle el formato. El factor de conversión lo vamos a dejar en 1 para que no nos modifiquen nuestras unidades, pero lo interesante está aquí, texto adicional. Tenemos la opción de prefijo y sufijo. Y yo lo que voy a hacer es aquí en sufijo darle un espacio, metros cuadrados. Y listo. Prefijo, no le voy a poner nada. Y aquí la separación de números es para ponerle la división de los puntos decimales que sea con un punto y la separación de las unidades de miles que sea con, en mi caso, con una coma, porque pues así es en mi región y así yo estoy acostumbrado. Pero pues, ustedes desde luego aquí pueden elegir el que gusten. Y acá abajo la supresión de ceros antes y después del punto. Yo se lo voy a dejar tal cual y ahora sí le voy a dar OK. Nuevamente OK. Y vemos que aquí ya está más legible el texto, 2664.87. Y bueno, ya para la siguiente que es de restricción, no tengo que volver a copiar y configurarlo desde cero. A mí se me haría más sencillo copiar este que ya tengo, lo voy a bajar y nada más le doy doble clic para editar y lo único que tengo que hacer es seleccionar este botón y selecciono el hatch correspondiente a la restricción, que sería este. Le digo que área y vamos a darle OK. Y bueno, aquí ya no nos muestra los metros cuadrados, pero bueno, aprovecho para comentarles que nosotros podemos aquí agregar el texto de manera manual, también como formato. Es decir, esto es texto, pero también yo puedo ponerle antes del campo. Miren, yo puedo escribir lo que sea y aquí está el texto, el campo y nuevamente texto. Esto quiere decir que yo puedo integrar el campo a una oración completa si es que lo necesito. Bueno, pues vamos a seguir con las de abajo y como ya sabemos cómo, les voy a hacer de manera rápida. Listo. Ya solamente nos falta este de vialidad y lo dejé pendiente para ver también otra opción que podemos hacer, que son fórmulas. Normalmente yo pude haber sumado todas estas y que el resultado me diera el total, pero en realidad yo ya conozco el total por este polígono y aquí en vialidad no tengo ningún hatch o relleno. Entonces yo lo que voy a hacer es a este total
le voy a restar la superficie de cada una de estas para que entonces el restante sea la vialidad. Y pues bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Copiamos el texto del campo, doble clic para editarlo y en lugar ahorita de usar objeto, yo me voy ahora a fórmula y está muy sencillo, es casi como hacer fórmulas de Excel. Aquí donde dice fórmula, yo le voy a dar clic derecho e insertar un nuevo campo. Selecciono y ahora voy a utilizar este polígono que es el total. Selecciono el polígono, quiero el área, ok, y ahora le voy a poner menos. Nuevamente clic derecho, insertar campo y le voy a restar el de la vivienda, que sería este hatch, área, ok, nuevamente le doy menos, clic derecho, insertar campo, sigue restricción, área, le damos ok, menos, nuevamente insertar campo, selecciono, estacionamiento de visitas, área, ok, menos, insertar campo, selecciono, área verde, área, ok, y listo. Vamos a darle, bueno, aquí nos falta el formato, pero no me lo muestra hasta que no le dé OK. Y aquí ya está el resultado, 660.27. Nuevamente le damos doble clic para editar y que ahora sí me muestre el formato. Y recuerden, yo selecciono aquí decimal. Seleccionamos dos posiciones decimales y le damos OK. Listo. Ya tenemos 660.27 metros cuadrados. Entonces, si al total le restamos todas estas cantidades, el resultado debería de ser 660.27. Yo confío en que AutoCAD lo hizo bien. Y pues bueno, prácticamente así se trabajan los campos o fields. Pero bueno, no todo es hacerlo con objetos. También nosotros podemos utilizarlos en otras partes de nuestro proyecto. Por ejemplo, ¿qué tal en un formato de plano? También son muy interesantes. Y para verlo, yo aquí tengo estas pestañas en donde tengo ya un formato de plano preparado. Si yo le hago zoom, pues aquí tengo algunos campos, lo vemos por el texto resaltado o sombreado más bien. Y vamos a empezar con este muy interesante del viewport. Vamos a habilitar las propiedades y nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando en layouts, trabajamos el dibujo con viewports o ventanas gráficas. Si yo selecciono esta y le pongo una escala en específico, por ejemplo, ¿qué tal 500? Y le doy regenerar, pues aquí ya me muestra 1 a 500. O si yo lo paso a 1 a 200, que creo que se ve mucho mejor, y regenero, pues aquí ya me muestra 1 a 200. Entonces, además de que nos ahorra trabajo, también nos puede evitar muchos errores. Pero bueno, si ustedes tienen dudas o quieren profundizar en el tema de los viewports o ventanas gráficas, les dejo el link al tutorial de viewports o ventanas gráficas aquí en la descripción de este video. Y bueno, aprovechando que ya estamos en el plano, pues vamos a ver estas dos que se integran a la parte de la solapa o pie de plano, o no sé cómo le digan ustedes esto en su región. Aquí yo le digo solapa o pie de plano. Pero bueno, miren, aquí tengo yo que la clave del plano dice Layout 1 y la pestaña se llama Layout 1. En la pestaña Layout 2, la clave del plano es Layout 2. Y en el Layout 3, aquí nuevamente me dice Layout 3. Esto quiere decir que como se llame la pestaña, también va a ser el nombre de la clave del plano. Y pues vamos a ver si es cierto. Si cambiamos el nombre, se actualiza A-03. A este vamos a ponerle A-02. Y al primero A-01. Y recuerden, aquí no se ve actualizado hasta que no le damos regenerar todo. Listo, aquí ya nos dice A03, en este A02 y en este de acá A01. Vamos a ver rápidamente cómo se configuró, por si ustedes también quieren configurar su plano así. Este es un bloque, así que le damos OK para editar el bloque. Y ahora sí,
Miren, ahorita dice Model porque estamos en espacio de modelo. Nuevamente le damos doble clic para editar el campo y esta ventana ya la conocemos, solo que ahora pues ya no estamos en objetos, ahora estábamos en Other y en Other vamos a elegir las variables del sistema y tan fácil como seleccionar la opción CTAB. Yo en formato no le doy ninguno porque tal cual está escrito aquí es como quiero que se refleje. Le doy OK y listo, este field o campo ya debe de funcionar. Aprovechando, vamos a ver este de la fecha porque también nos puede ayudar bastante y no tener que ponerla cada vez que estamos actualizando el plano. Entonces, esto se trabajó de la siguiente manera. Le damos doble clic para entrar a editar el campo y de estas opciones por categoría, justo aquí tengo una que dice Date and Time. Y de todas estas opciones, crear fecha, la fecha de ploteo, yo selecciono esta, la de fecha de guardado, porque si seleccionamos cualquiera de estas, nosotros tendríamos que actualizarlo de manera manual y pues no me hace sentido que tengamos que hacerlo de manera manual si justamente Fields nos sirve para que se actualice. Entonces, por eso yo selecciono fecha de guardado y cada vez que le doy guardar y regenero, pues ahora sí ya me muestra la fecha. Y bueno, aquí yo puedo elegir el formato. Yo me quedo tal cual esta, así sencillito, y le damos OK y también ya debe de funcionar. También si ustedes quieren actualizar de manera manual, les enseño rápido dónde es. En la pestaña de Insert, aquí tenemos Update Fields. De hecho, aquí dice que las fechas se actualizan de manera manual. Así que por eso yo utilizo la fecha de guardado. Vamos a darle palomita, regenero y no se ha actualizado porque pues no lo he guardado. Le voy a dar aquí guardar y listo, ya se actualizó al 22 de enero. Y bueno, como cierre, quiero comentarles que si a ustedes les gustaría descargar este formato del plano, tal cual así, lo pueden hacer sin problema desde la página de formandoarquitectura.com, donde además de todo este contenido, pues tenemos aquí un apartado de AutoCAD y aquí encontramos bloques que justamente están los bloques que hemos ido trabajando en conjunto con los tutoriales. Y desde luego que también encontramos estos formatos de plano, sin solapa y con solapa. Los pueden descargar en formato de AutoCAD o Revit para todos estos tamaños. Además de comentarles que si a ustedes les gustaría profundizar en cómo configurar su propia solapa, pues les dejo el tutorial al video de hojas con pie de plano o solapa en la descripción de este mismo tutorial. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si te sirvió este tutorial, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!